gente de Rosita Cocina, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a preparar unas exquisitas arepas de trigo con quesito, ustedes ya saben, al estilo de Rosita Cocina, así que vamos a empezar. Aquí tenemos 15 gramos de levadura seca, la vamos a activar con 2 cucharadas o 40 gramos de azúcar, la activamos en 420 mililitros de agua tibia, debe estar tibia, y la cubrimos, la dejamos ahí tapadita por 15 minutos. Cuando ella ya se activa se pone toda espumosita y ya es el momento de usarla. Aquí la destapamos, si ustedes pueden ver, ahí tiene como espumita encima. Vamos a cernir 800 gramos de harina de trigo todo uso. Este es el que vamos a usar para las arepas de trigo. Estas arepas las preparamos mucho aquí en Santander. Son muy ricas. Vamos a abrir aquí un huequito en la mitad, ponemos ahí la levadura que ya está activa y ponemos 100 gramos de mantequilla de vaca. Agregamos 120 gramos de queso de hoja. El queso de hoja es ese queso como masudito, que es bastante grasosito. Y agregamos 6 gramos de sal en las orillas, de manera que la sal sea lo último que toque la levadura. Empezamos a incorporar harina desde las orillas, la vamos incorporando hacia el centro, hasta que amasemos toda la masa. Si ustedes no consiguen queso de hoja en el lugar donde ustedes viven, pueden agregarle queso doble crema o queso mozzarella. Aquí tenemos un poquito de agua tibia para aprovechar la mantequilla que quedó aquí en el recipiente porque está muy seca la masa, entonces agregamos un chorrito más. La masa les va pidiendo la cantidad de agua, pero recuerden, solo vayan agregando de a chorritos si es necesario, porque ella es engañosa. Al principio parece muy seca, pero a medida que la vamos amasando, ella va tomando la humedad necesaria. Aquí la ponemos en una mesa, empezamos a amasarla como en forma de X, ¿sí? Le ponen buena fuerza así amasándola por 15 minutos para que esta quede bien blandita y la arepa se esponje bien. Entonces 15 minutos de amasado y luego la hacen así una bolita grande, la ponen en un recipiente y la cubren de manera que quede así como que no le entre la luz, que quede bien cubierta, y la guardan en un sitio, la ponen a reposar en un sitio donde no le entre brisa, donde no le dé frío, un sitio calientico. Entonces cubren, nosotros la llevamos al horno, pero obviamente no prendimos el horno, solo que como ahí queda encerradita, y debajo pusimos un recipiente con agua caliente. Entonces ese calorcito que le da el agua caliente ahí dentro del horno es el que hace que ella duplique su tamaño, ese calorcito. Vean, hora y media después ya está más grande esa bola de masa y vean lo blandita, lo esponjosita que está, vean, está súper manejable. Ahora vamos a amasar así como un rollito larguito y vamos a cortarlo en 4 partes. Traten de que sean 4 partes iguales. A ojo, ustedes lo cortan como 4 partes iguales o los pueden pesar. Cada bolita la pueden pesar para que las arepas más o menos les queden del mismo tamaño. Entonces, hacen con cada pedacito una bolita, vean. Todo lo guardan al centro y luego voltean y cierran esa bolita y la ponen a un ladito, que ya cuando están así formadas en bolita las van a cubrir nuevamente y las van a dejar reposar por 10 minutos. Vamos a preparar el sartén con un poquito de aceite en el fondo, simplemente como para asarlas, no las vamos a freír, entonces muy poco aceite. Y ahora sí, encima de un plástico grueso donde ustedes amasen las arepas, simplemente con la mano las van a empezar a aplastar y le van dando esa forma redondita. Ya no vamos a usar el rodillo, sino solamente la mano, y ellas quedan así gorditas. Entonces las llevan al sartén y las tapan. Cuando ya estén doraditas, las voltean y ya no las vuelven a tapar más. Vean cómo se está esponjando, vean qué gruesita que está quedando. Cuando ya está dorada por ambos lados, entonces ahora con la ayuda nuestra la vamos a asar por las orillas. Así que quede bien asadita por las orillas y listo. Vean qué belleza de arepas. Bien lindas que están quedando y no se imaginan ustedes lo deliciosas que son. Hacen daño comerlas sin chocolate.
Ustedes deben prepararse un delicioso chocolate para comer estas arepas o a ver qué, un café con leche, una bebida bien rica que a ustedes les guste, un buen caldito. Bueno, así las comemos aquí en Santander y vean esa delicia. Vamos a partirlas para que ustedes las puedan ver cómo quedaron por dentro. Vean esa delicia. Ahí está. Recuerden, no le agreguen mucho queso porque si no el queso le va a dar mucho peso a la masa, le va a dar grasa y no van a subir tanto, no se van a poner como tan esponjositas. Vean eso. Vean qué delicia. Ahí está, esperamos que les haya gustado el video. Por favor, déjenos aquí en sus comentarios cómo les pareció. Y ustedes saben que arepita que se respete, pan que se respete, primero se remoja en chocolate y luego sí a la boca. Vean esa delicia. Gracias por vernos, esperamos que las preparen y no olviden seguirnos. Somos Rosita Cocina y nos vemos en otro video.